Hola, estamos conversando con Darío Fernández Morera, profesor de la Universidad Northwestern. Y el tema es la obra de Francisco de Vitoria. ¿Y cuál es el concepto de Vitoria sobre la libertad? Bueno, el concepto que tiene Vitoria de la libertad difiere del que tendría hoy, por ejemplo, un libertario o incluso un republicano clásico. El concepto de la libertad de Vitoria implica una serie de responsabilidades hacia la comunidad. Es decir, la persona no puede hacer solamente lo que le da la gana, con un mínimo de restricción de parte de la comunidad, sino que debe funcionar dentro de los límites que esa comunidad prescribe y sobre todo dentro de límites que están inspirados por las ideas y las enseñanzas de la cristiandad. Esa es la libertad ideal de parte de Francisco de Vitoria. De nuevo, no es que uno pueda hacer lo que le da la gana con un mínimo de restricciones, ¿no? Hay limitaciones dentro de las cuales la persona puede funcionar. ¿Habría alguna relación, digamos, entre este pensamiento y las ideas kantianas de deber, por ejemplo? Sí, en el sentido de que el ser humano dentro de la República tiene deberes al mismo tiempo que tiene derechos. De nuevo insisto en que esos deberes del ciudadano en una república cristiana, que es la república ideal desde el punto de vista de Vitoria, tienen que basarse en los ideales y las enseñanzas del cristianismo. Son inseparables. Lo interesante es que Vitoria llega a estas conclusiones a través de las ideas del cristianismo que él no ve opuestas a la libertad concebida propiamente, sino al contrario, cree que las ideas cristianas favorecen la libertad propiamente concebida. En algunos idiomas de los indígenas americanos no existe una palabra libertad como la conocemos nosotros en el contexto liberal, sino lo que existe es la frase tener permiso para. ¿Tiene alguna relación esto con la idea de Vitoria de libertad? Bueno, parece que podría tenerla. Sospecho que Vitoria diría que no hay un contexto filosófico, no hay un contexto racional detrás de esa idea indígena, mientras que la idea de la libertad que él propone, la propone dentro de una armadura enorme, basada por un lado en la ley natural y en la ley divina. De modo que los conceptos, las variaciones sobre el funcionamiento de la libertad que propone a Vitoria se basan en una armazón teórica que no existe en el mundo americano, donde la referencia, por ejemplo esa que acabas de hacer, es más como algo práctico dentro del funcionamiento diario, pero no está respaldado por todo un edificio teórico. Y ya que estamos hablando de los indígenas americanos, ¿cuál fue la posición de Vitoria con respecto a la conquista del Nuevo Mundo? Bueno, la posición de Vitoria con respecto a la conquista del Nuevo Mundo fue muy importante porque un poco más tarde, también en el siglo XVI, pero poco después de su muerte, por allá por el año 1530, hubo en Valladolid una famosa controversia entre Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda. Las Casas en contra completamente de la conquista de América, o por lo menos casi completamente en contra de la conquista de América, y Juan Ginés de Sepúlveda a favor de la conquista por toda una serie de razones. Y los dos apelan con frecuencia a los escritos, las conferencias más bien, de Vitoria para reforzar sus propias afirmaciones.
Y yo he traducido al inglés la posición de Sepúlveda, que no había sido traducida antes. Y en ella Sepúlveda arguye de manera convincente que Vitoria no excluye completamente el derecho que tiene la España a conquistar a los indígenas. Y el argumento más fuerte que ofrece Sepúlveda, y que sí está en Vitoria, es que la corona tiene no solo el derecho, sino la obligación de hacer guerra contra los indios para parar el sacrificio humano y la antropofagia. Y no porque el sacrificio humano y la antropofagia se opongan a la ley natural. Vitoria dice que esa no es la razón. La razón es que debe hacerse guerra para parar eso, debido al hecho de que esas actividades causan inuria, es decir, injusticia a otros seres humanos. De modo que para parar la injusticia a otros seres humanos, tiene entonces la corona el derecho de hacer la guerra a los indios y por medio de esa guerra parar los sacrificios y la antropofagia. Claro, eso funciona, se puede aplicar muy fácilmente a la conquista de México, por ejemplo, e incluso puede aplicarse también a la conquista de los reinos mayas. En ambos casos se hacían sacrificios. En el caso de los mexicas, pues en mucha más gran escala que entre los mayas, pero aún entre los mayas también se utilizaba el sacrificio, ¿no? Ahora, cuando llegamos a la conquista del Perú, por ejemplo, donde no existía este sacrificio organizado que existía entre los mexicas y entre los mayas, y donde ciertamente no había indicación de que existía la antropofagia, no parece en ese caso que la guerra contra el imperio inca tuviera justificación. O sea, en el caso de los mexicas sí, y aún en el caso de los mayas. Nos cuenta Bernal, por ejemplo, que Moctezuma, uno de los platos así exóticos que utilizaba, era comer carne de niños muy tiernos. De modo que, según Bernal, sí, y Bernal, por cierto, tiene credibilidad, porque él en sus escritos muestra que le gustaba mucho Moctezuma, él apreciaba a Moctezuma, entre otras cosas, porque Moctezuma le daba indias, ¿no? O sea que él le gustaba mucho Moctezuma. Pero sí dice que Moctezuma pues comía bebitos, ¿no? Pero eso no existía en el caso de los incas, de modo que ahí no funcionaría esa justificación. Y muy brevemente, sí. ¿Se toman la molestia de buscar alguna justificación en el caso de los incas o solamente se procede en consecuencia? Es un fait accompli. Lo que ocurre con el imperio inca es un fait accompli. Pizarro conquista el imperio de una manera muy rápida, debido a una maniobra táctica extraordinaria, ¿no? A un ataque por sorpresa en que captura al jefe del imperio, y debido a que el imperio inca ya tenía una organización extremadamente totalitaria, todo centrado, un poder centralizado, desde el momento que los españoles toman ese poder centralizado, pues toman todo el poder de los incas. Pues muchas gracias por compartir estas ideas con nosotros, y a ustedes también muchas gracias. Pues muchas gracias a los camarógrafos.